¿Qué tal, amigos? Gusto en saludarlos. Sean ustedes bienvenidos a su programa Perspectiva Derecho de Empresa, el programa de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, de la ANADE, que como todas las semanas estamos siempre a sus órdenes tratando de fomentar la cultura jurídica de nuestro país. Y bueno, siempre con todo el gusto de poderlos saludarlos el día de hoy. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy actual, muy polémico, un tema que en los últimos años ha estado siempre en las primeras planas, que es el outsourcing, que es la subcontratación, cómo está esta figura siendo ahorita manejada por las empresas, qué está pasando en México. Y bueno, tenemos un gran cartel el día de hoy. A mi izquierda tengo al licenciado José Ignacio Márquez Pereira. Él es socio director de la firma Márquez y Beteta Abogados. Nacho es un gran especialista en materia laboral, es egresado de la Universidad La Salle. Él ha sido miembro destacado de nuestro colegio en innumerables ocasiones y también es miembro de la Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México. Gusto en saludarte, Nacho. Gracias por estar con nosotros. Gracias, al contrario, por invitarnos. No, hombre, un gusto. A mi derecha inmediata tengo el gusto de tener también otro Márquez, al querido Héctor Márquez. Él es director de Desarrollo Comercial y Relaciones Institucionales de Manpower Group. Él es licenciado en Administración también por la Universidad La Salle. Tiene el grado de MBA de la misma institución y, como decía, él es director de Desarrollo Comercial de Relaciones Institucionales de esta prestigiada empresa Manpower Group. Héctor, gusto en estar. Gusto en tenerte por acá con nosotros. Gracias. Y en mi extrema derecha tengo a un gran amigo, un extraordinario abogado. Se trata de Jaime Óscar Bustamante Miranda. Dejémonos en Jaime nada más, ¿verdad? Yo, Jaime. Jaime también es licenciado de Derecho por la Universidad La Salle. Él cuenta con estudios concluidos y certificados en alta dirección de empresa por el IPADE. Y bueno, desde el año 2002 ocupa el cargo de la Dirección Jurídica para México y Centroamérica en Manpower. Y desde luego, no por otra cosa, sino porque también es importante destacar, es y ha sido muchas veces subcoordinador y coordinador del Comité de Derecho Laboral de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. Jaime, gusto en tenerte por acá. Gracias, José Juan, por la invitación. Al contrario, pues un gusto. Bueno, pues sin más preámbulos, ¿qué les parece, chicos, si entramos en materia? A mí me gusta preguntarte, para ilustrar al auditorio, Nacho, Sí, claro. ¿Qué es outsourcing? ¿Cómo era antes de la reforma del 2012? ¿Y cómo fue esto después de la reforma del 2012? Sí. Bueno, primeramente, nuevamente agradezco la invitación, tocayo, por invitarme a este programa tan importante. Gracias también a ANADE por invitarnos y desde luego al canal judicial que nos permite estar aquí. Pues déjame comentarte, el outsourcing, que es un tema, como tú lo acabas de mencionar, polémico. Pues el outsourcing actualmente la ley lo define como subcontratación de personal. Pero la realidad es que vamos a remontarnos a los orígenes, ¿no? La Ley Federal del Trabajo de 31, pues contemplaba pues el intermediario, ¿no? Y luego también contemplaba el intermediario que tenía elementos propios, que ese era una especie de subcontratación. Pero la ley nunca contempló la responsabilidad solidaria en la Ley de 31. Es hasta 1970 cuando se agrega el artículo 15 y derivado de todos los patrones que trataron de contratar a través de intermediarios y no tener responsabilidad, que la ley de 70 se establece la responsabilidad solidaria en el artículo 15, que prácticamente el artículo 15 que señala que aquel que ejecuta servicios o obras con elementos propios, pues es el patrón. Pero sin embargo, el beneficiario, si el que está dando el servicio no puede responder de las obligaciones de sus trabajadores, pues el beneficiario es el responsable solidariamente. Entonces de ahí nace el artículo 15 de la ley de 70 y posteriormente pues tenemos la reforma más reciente de 2012 donde pues con toda la polémica que existía de
de los outsourcings, de la subcontratación, de la ilegal, la legal, los que evaden, pues creo que los diputados quisieron entrar al tema y poderlo definir claramente, pero desde mi punto de vista pues no ayudó en mucho, ¿no? Simplemente creo que confundió más el tema del outsourcing, ¿no? Y entonces en la reforma de 2012, que se señala ya como un agregado al artículo 15, agregan el artículo 15A, 15B, 15C y 15D, ¿no? ¿Y a qué se refieren esos artículos? No, pues, primero, el reconocimiento de que existe la subcontratación, ¿no? No tenía por qué decirse porque ya existía, ¿no? Y ya lo decía el 15. El segundo, que señala una serie de obligaciones en el 15A, diciendo pues bueno, primero, no pueden usar la totalidad de los trabajadores del receptor del servicio. Tiene que ser especializado. ¿A qué se refiere especializado? ¿Dónde vamos a medir la especialización del servicio de la subcontratación o de lo que esté brindando? ¿Se le va a hacer exámenes o con el simple objeto social de la sociedad determina la especialización? Si yo voy a brindar personal de limpieza, en mi objeto social poniendo que yo estoy, que es uno de mis objetos, el personal de limpieza, pues ahí está la especialización, pero realmente la ley pues, no nos dice mucho qué quiere decir especialización. Jaime, yo con ese argumento, con el que está diciendo Nacho, con lo que está comentando, que no está claro de lo que es la subcontratación, la subespecialización más bien, si yo pongo entonces en mi, no sé cómo, uno dice, si yo como empresa pongo en mi objeto social que me dedico a los servicios de limpieza, ya con eso se puede considerar que estoy cumpliendo con el requisito de la subcontratación. La confusión es de origen, viene de raíz en la falta de claridad, pero ante esa situación y ante la necesidad propia que se genera en el día a día, en la utilización de este servicio como una forma de que las empresas puedan cubrir sus necesidades, se han tenido que buscar los elementos que te acerquen en la mayor medida posible, no solo al texto de la ley, sino al espíritu mismo que esta puede tener. ¿Por qué? Porque lo que se estaba buscando era eliminar prácticas que evitaran la simulación, evitaran la evasión de obligaciones y sobre todo que evitaran el dejar en estado de indefensión a los trabajadores respecto del pago de obligaciones. Entonces, cualquier elemento que te sirva a ti dentro de la configuración del modelo de servicio o el modelo de negocio, desde la óptica de la ley, te llevará a una condición de menor riesgo en caso de interpretación por parte de la autoridad. O sea, incluir sirve, pero la materialización tiene que darse. Es correcto. Así es, así lo entendemos la mayoría de los abogados que estamos involucrados de alguna manera en los temas relacionados a la subcontratación, y así lo hemos tratado de llevar y de reproducir en la mayor medida posible en apego al texto y al espíritu de la disposición. Entonces, regresando para concluir la idea, Nacho, estos artículos 15A, 15A, digo, ¿creó más confusión? Desde mi punto de vista, creó más confusión. Otro de los requisitos para que sea la subcontratación es que no puede ser la totalidad del personal. ¿A qué se refiere la totalidad? El 99.9% no es total. Entonces, pues muchas veces pues, dejan al director y todos los demás están en subcontratación. Entonces, ese punto tampoco es claro. El tercer punto que señala que el contratante tiene la obligación de revisar que el prestador del servicio de subcontratación cumpla con todas sus obligaciones, pues ya existía en el 15, porque al final si tú eras solidario, pues tenías que revisar, ¿no? Claro. Entonces, por sí solo ya existía, ¿no? Entonces, creo que el espíritu que dieron los diputados al querer definir perfectamente lo que era la subcontratación no se ha logrado.
no se ha logrado. Yo creo que sí debe definirse, debe de constreñirse. Limitarse. No, y lo que señala Jaime muy bien, es decir, lo que se pretendía era evitar empresas de outsourcing que no cumplieran con sus obligaciones laborales. Y creo que la reforma no lo ha evitado, lo ha incrementado. O sea, se trataba de evitar los abusos y por Sí, lo visto, al no haber claridad en los limitantes, pues está dando Claro, esas prácticas. Que bueno, yo me pregunto, Héctor, ¿esto ha generado finalmente un crecimiento económico para el outsourcing? ¿Estas disposiciones han generado en la realidad, en tu punto de vista, un crecimiento económico? Sí, cómo no, en el país hemos venido creciendo todo lo que es el outsourcing, de acuerdo con los datos del INEGI. La última encuesta es del 2015, pero definitivamente cada vez tiene un poquito de mayor participación las personas que están en outsourcing de la población total ocupada. El último dato es que es por ahí del 16%. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Es una cifra normal en el mundo. Si la comparas con otros países, entre el 15 y el 20% del personal ocupado suele ser por outsourcing. Eso es muy importante. Ahora, muchos de los defensores del outsourcing que han dicho respecto al outsourcing, han dicho que es una manera que ha permitido al país acrecentar un poco la fuerza laboral. ¿Tú coincides con este comentario? Absolutamente. Mira, ¿qué ocurre? Que de repente tú puedes tener como core business algo, vamos a suponer que eres una compañía de estos de teléfonos que todos tenemos hoy aquí en México. De los que nos hablan cada 2 minutos. Exacto. Bueno, Sí. Y tú podrías pensar que a lo mejor la fabricación de esos teléfonos pues es parte del core business de la compañía, ¿no? Si le buscas al mayor fabricante o mayor vendedor de teléfonos en el mundo celulares, él no hace sus teléfonos, se los maquilan. Entonces mandas al outsourcing lo que a ti te conviene como empresa. No tiene que ser a fuerza solo actividades, la vigilancia, la limpieza, que son prácticamente el común denominador. Puede ser cualquier actividad, siempre y cuando precisamente logres cumplir con los puntos que se estaban señalando, que nos establece la ley. Me interesaría mucho platicar con ustedes, aparte de esta parte positiva que estamos viendo, un poquito de los conceptos del outsourcing legal, del evasor, de cuando empezaron a darse estas empresas que yo recuerdo que fueron como entidades cooperativas, si no mal recuerdo, que se empezaron a dar, cómo se reguló esto, pero me gustaría, si me permiten, que lo hiciéramos después de esta pequeña pausa que vamos a tener. Y por favor, no le cambien, estamos en el mejor tema ahorita que se puede dar, que es el outsourcing, aquí en Perspectiva Derecho de Empresa. No le cambie, por favor. Regresamos. Bueno, continuamos con nuestro programa del día de hoy, que se trata y versa sobre el outsourcing. Y bueno, como continuación de lo que nos quedamos en el capítulo previo, me gustaría preguntarte, Jaime, en tu concepto, ahorita que estamos hablando de tanta ilegalidad, ¿qué diferencia hay entre un outsourcing legal y un evasor? Mira, realmente han sido los espacios que han encontrado o los resquicios que se han encontrado precisamente en estas lagunas de la regulación, a través de las cuales muchas empresas han adoptado esquemas o modelos que simulan a través de una máscara el que se realizan actividades de subcontratación, pero atrás de esa máscara hay una serie de elementos que son variadísimos, que pueden ir desde la configuración de una sociedad civil, la utilización de las sociedades cooperativas, incluso la utilización de figuras de sindicatos, lo que les llaman pagadoras, en un sentido y en una connotación negativa, pero todas tienen
como común denominador o como elemento común el que utilizan un frente como si fuera una figura de subcontratación de personal. ¿Qué es la subcontratación si entramos en el detalle? Es el que una empresa o persona física contrate los servicios de otra para que le sustituya en la actividad relacionada al reclutamiento, a la selección, al pago de nóminas, a la contratación laboral y administración de personal en términos muy generales. Eso es el servicio de subcontratación. Cuando se utilizan estos esquemas de evasión, son esquemas en los que no se está haciendo de manera integral y sobre todo en términos de cumplimiento legal estricto todas esas actividades. ¿Por qué? Porque o se paga incompleto o no se paga el seguro social. Porque se paga incompleto o no se pagan los impuestos correspondientes. Porque en lugar de utilizar contratos de trabajo, se utilizan contratos de orden civil que buscan desvirtuar la naturaleza de la relación jurídica respecto de las personas que son contratadas y asignadas a los servicios. Se les pagan sus salarios de manera incompleta o simplemente se justifica ante el Seguro Social un salario mínimo y por fuera reciben otro tipo de pagos o de beneficios que son tangibles, tienen un valor económico, pero que al mismo tiempo están descuidando la parte de la previsión social a la que todos los trabajadores tienen derecho. ¿A quién lastiman, Nacho? ¿A quién lastiman? Estoy oyendo lo que comenta ahorita Jaime con claridad. Lastiman al trabajador, lastiman a las instituciones como el Seguro Social, lastiman, por supuesto, instituciones como el sistema de administración tributaria. Es decir, hay muchas víctimas aquí, Nacho. Sí, desgraciadamente. Y la principal víctima a la larga es el trabajador, ¿no? Porque derechos que no le son otorgados, que van a requerir como derechos jubilatorios, pues no los van a tener. Y inclusive dejan de tener Infonavit correctamente, préstamos de Fonacot correctamente. Entonces, genera una serie de problemas, pero fíjate ahorita que tú lo mencionas, ¿no? El propio IMSS lo estás afectando al Seguro Social, pero no vas a creer, el IMSS es uno de los organismos gubernamentales que más personal contrata en outsourcing bajo esquemas irregulares. ¿Cómo es posible eso? Eso es lo que no, es decir, ahora sí que en casa del herrero, ya sabes dónde palo, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos deben de verificar, ¿no? Realmente el artículo 15, para mí la solidaridad es lo más importante. Si tú contratas una empresa seria, no te tienes que estar preocupando si van a cumplir o no con las obligaciones laborales. Si tú eres una empresa que lo que quieres es comodidad y darle el outsourcing a una empresa totalmente evasora y que a la larga te va a afectar a ti como empresa y te va a afectar a tus trabajadores, porque tiene que salir, ¿no? Tiene que salir de alguna u otra forma, pero todos estos esquemas irregulares que señala Jaime, ¿no? Cooperativas, es decir, pues las cooperativas, y de acuerdo a la ley, pues les da un beneficio de pago de impuestos, inclusive de cuotas del Seguro Social, el que estén en una cooperativa. Entonces, hace muchos años se les ocurrió entonces mejor meter a todos sus trabajadores en cooperativas, ¿no? Incurriendo también en una simulación de actos jurídicos y incurriendo en un delito claro. También, ¿no? En ese sentido. En otro lado, yo escuché pago sin impuestos por alimentos. Ah, caray, eso, ¿de dónde salió el pago de alimentos sin impuestos? Y hubo una resolución, creo de un colegiado en Mérida, donde determinó que los alimentos derivados de un juicio de alimentos no gravaban impuestos. Entonces empezaron a constituir empresas en Mérida y decían, están exentos los alimentos aquí.
en estas empresas para los trabajadores y les pagaban bajo un concepto de alimentos. Es decir, Qué eso, bárbaro. En una interpretación. Pero al final el outsourcing evasor convence a sus clientes, ¿no? Y si a ti como cliente te están dando, dices, oye, me voy con una empresa seria y me cuesta esto, pero te cuesta porque estás cumpliendo con tus obligaciones, ¿no? Me voy con una empresa que no me cuesta tanto, pero... Cuando eres solidario, que eso es la gente a veces... Eso es lo más... y eso es algo muy importante. Eso es muy importante. Yo estoy, claro, digo, empresa Power, a la cual conozco, es una empresa muy seria, y bueno, yo te diría, como alto ejecutivo, operador de la empresa, ¿cuáles son los puestos dentro de los outsourcers que tienen mayor demanda de empresas serias como las de ustedes? Sí. ¿Cuáles son las que tienen los puestos donde más demanda tienen ustedes de este servicio? Déjame antes de contestarte eso, que es muy interesante, nada más complementar una cosa, ya Jaime de alguna forma lo expuso. No todos son los que cumplen y los evasores. Hay unos en medio. Sí, sí. Hay unos Pero en para medio. mí, si Híbridos. si no incumples poquito, ya Claro, estás así dentro es. de la rama de Pero ¿qué ha evasión. pasado? Que esto tiene que ver, tú sabes, en el país que lo que se ha dejado de cuidar, ahí crece más, y entonces hoy se busca mucho, ¿tiene seguro social o no esa persona? ¿Sí? Y entonces, si tiene seguro, quiere decir que ya está cumpliendo con todo. No. Algo de lo ahorita que está de moda de elusión fiscal, elusión, entonces ya no es evasión, sino una ilusión que es, pues, no está tipificado, no está por escrito que no puedas hacer eso, pero tú sabes que lo estás haciendo mal. Un ejemplo, la persona supone que gana 10,000 pesos, pero solo le van a pagar con el recibo timbrado, que ahora todos tenemos que hacer el pago así, una parte, entre 1 y 2 salarios mínimos, para que no se vea que nada más fue el mínimo. ¿no? Exacto, para esconderlo. Y el resto te mandan 2, 3 depósitos. O sea, el trabajador sí recibe los 10,000 pesos que le prometieron, pero el primer afectado, pues es en efecto el SAT, que ya no va a cobrar el impuesto sobre los 10,000, porque al revés, como tiene tan poquito salario, le va a dar un subsidio al trabajador. Entonces, el primer afectado, y es lo que también ya se comentaba ahorita, es el gobierno. Ese es el primer afectado, porque tú sabes que la energía y el dinero no se crea ni se destruye, cambia de bolsa, ¿no? Entonces, se pierde todo. entonces el que no entregó fue ese patrón, no entregó los impuestos, se lleva, como decimos, al baile al trabajador, porque ya el trabajador también está siendo evasor, ¿eh? O sea, no contribuyó con su impuesto. Y le dicen, tú no te preocupes, ¿no? Nadie te va a verificar. Y es cierto, ese es el problema, que no se verifica. Hoy el SAT solo te verifica, todos le tenemos miedo, es que en mi cuenta se va a ver cuántos pagos recibí. Solo te verifican depósitos superiores a 25,000 pesos. Entonces, la mayoría de los trabajadores en México no ganamos más de 25,000 pesos. Entonces, ¿qué ocurre? Que no se da cuenta el fisco que está recibiendo todos los meses realmente 10,000, pero solo 3,000 con recibo timbrado. Entonces, es una práctica hoy de las peores que hay. Y esas compañías te lo venden así. Oye, las cargas sociales que yo te voy a cobrar, porque ¿cómo se integra en la práctica lo que te factura una empresa como nosotros? El sueldo, más todas las prestaciones, cargas sociales, más mi porcentaje de servicio. Pero entonces estos de en medio, los que le andan jugando, dicen, pues no va a haber carga. Y tú sabes que en México los impuestos pues puede ser lo más importante, ¿no? Y entonces... hablemos por lo menos de un 35% entre uno y otro, ¿no? Entonces se están quedando sin pagar todos los impuestos. Y a la larga, absolutamente de acuerdo contigo que el trabajador va a ser el afectado, porque por naturaleza el outsourcing, lo más común es que sean trabajos temporales. Entonces, cuando a esa persona le dicen en un mes o el año que haya estado, ¿qué crees que ya te vas? Pues te liquido sobre lo que era tu sueldo, ¿no? Y pues tu sueldo, sí, sobre los 10,000, no. El timbrado, ¿no? Claro. Pero, pues, a ver, demándale y demuéstralo, y entonces vas y le dices al SAT que estuviste evadiendo tú también empleado los impuestos, ¿o qué? Y entonces estas personas quedan en total indefensión. Entonces, horrible. Entonces, nada más era complementar el tema de los que cumplen, los evasores y los elusores. Y esos son los que yo creo que está fácil pescar. Las inspecciones tienen que ir hacia allá.
Y perdóname que evadí un ratito yo también tu respuesta. Te preguntaba, porque Sí. ya que hicimos una diferencia que me pareció muy importante entre lo que son empresas que cumplen y que no cumplen, dentro de ustedes, que son los que cumplen, yo te preguntaba algo que me parece fundamental también para la audiencia, saber cuáles son los puestos de mayor demanda. Claro. Mira, en todos los sectores, en todos los puestos hoy, son susceptibles de estar en subcontratación, en outsourcing. Pero en efecto hay sectores de mucho mayor demanda. El de mayor demanda en el país es el de la construcción. De todos los trabajadores estos que hablábamos de cuántos somos, qué porcentaje hay en el país, el 34% están en el sector de la construcción. Si tú lo analizas, es muy lógico. Claro. Cuando van a construir una casa, es rarísimo el trabajador que está desde que empieza hasta que termina la obra. A veces requieres pues a los albañiles un rato, a los plomeros, al electricista. Entonces todo eso se subcontrata. Es uno de los rubros que más inspecciones tiene, o sea, es muy común que llegan a las obras y cada vez ves menos, afortunadamente, que está con sus letreros ahí de que es suspendida o la obra porque no tenían a los trabajadores dados de alta en el IMSS. Entonces, el sector que más hoy subcontrata es el de la construcción, 34%, seguido por todo el tema de la manufactura con un 26%. Y entonces ahí... Puestos inferiores a 25,000 pesos. No hay una limitante. Lo que pasa es que, si me preguntas así, ¿cuál es el sueldo promedio de un trabajador en outsourcing? Es prácticamente igual al de todos los empleados que estamos registrados en el IMSS. Todos los del IMSS son 10,500, no llega a 11,000 pesos el sueldo promedio de lo que está registrado. Pero te acabo de decir que hay quienes registran con menos sueldo, entonces no necesariamente es la verdad del país. Y también en la subcontratación nuestro sueldo promedio es muy cercano al del IMSS, hay veces un poquito más en un mes, varían. El mismo puesto de un mes a otro hay veces tiene diferentes sueldos porque además vas contratando diferentes personas. Es un sector donde la rotación es altísima. ¿Sí? Estamos hablando de que por lo menos cada 3 meses, si tuvieras en el año un puesto constante, cada 3 meses ya hay otra persona. Entonces varían, pero sí están casi llegando a los 11,000 pesos el sueldo promedio. Y bueno, esto te habla de que no quiere decir que no haya personas que pueda subcontratar un abogado, 100,000 pesos, también por outsourcing, porque a lo mejor lo requieres 3 meses o algo, ¿no? Haznos las buenas, ¿no? Por favor. ¿Y están dando algún tipo de entrenamiento a ustedes, a su personal, Héctor? ¿Están haciendo algo? Algo que los diferencie, digamos. Sí. Mira, absolutamente. Nuestro negocio, que hay veces es mucho más complicado de lo que te voy a decir, pero son 4 etapas, ¿no? La primera ya también bastante bien lo explicaba Jaime, tiene que ver con todo el tema de reclutar, seleccionar personal, ¿sí? Entonces, es un problema porque hay veces tienes que ir a encontrar a ese auxiliar de contabilidad que además quieren que hable inglés y que tenga 3 años de experiencia y con 10,000 pesos, ¿no? Ok, entonces, pero tiene que ver la fase 1 con todo el reclutamiento, selección. La fase 2 tiene que ver con esa contratación correcta que tienes que hacer. Hoy los temas legales son muy importantes. La administración de la nómina y el desarrollo del personal. Si no cumples con esas 4 etapas, pues realmente no estás dando el servicio que tienes que brindarle a quien te contrató. Entonces nosotros tenemos una plataforma muy bonita, afortunadamente la compañía, después de muchos años. Manpower Group en el mundo tiene 70 años, en México estamos cumpliendo 50, y nuestra plataforma global se llama MyPath. Y en esa plataforma, todos los empleados que estemos de una forma u otra trabajando para Manpower Group, tenemos acceso y tú vas a encontrar desde primero hacerte unos test para ver en qué eres bueno, cuáles son tus carencias, y luego buscar qué cursos tenemos a tu disposición, certificaciones. De manera no es fácil contratar a alguien, ¿eh? No es fácil encontrar porque a veces hasta hay una contradicción entre el mismo trabajador, que él cree que es especialista en algo cuando no tiene las capacidades para hacerlo. Y entonces esta serie de pruebas son muy importantes para efecto de poder colocar a cada quien en el lugar corresponde. Regresando al tema, Jimmy, al tema que tiene que ver con el outsourcing un poquito más jurídico, yo te diría, suena mucho la diferencia entre el insourcing y el outsourcing. Es algo que a mí me parece muy relevante si lo podemos tratar de explicar al público para que vean estas diferencias. Que si contrato aquí, pero estás conmigo, no estás conmigo, pero si estás allá, en fin.
¿Por qué no nos platicas un poquito? Sí, con mucho gusto, Pepe. Creo que la parte de la subcontratación como un servicio externo o proveniente de alguna entidad independiente a la que contrata los servicios ha quedado claro un poco con todos los puntos que hemos comentado. En un sentido inverso, vamos a llamarlo así, en los años 90 aproximadamente, y derivado de algunos ajustes importantes que en materia fiscal se dieron en México, donde se incrementó el porcentaje de participación de utilidades hacia los trabajadores. La famosa PTU. La famosa PTU. Se desarrollaron en aquel momento esquemas que se podían entender como novedosos a través de la formación de una empresa o una entidad dentro de un mismo grupo empresarial como parte única que va a ofrecer los servicios precisamente de la administración del personal que todas las demás empresas de ese grupo tenían de manera individual o particular. A través de esta concentración o consolidación de personal, se podían obtener algunos beneficios adicionales, particularmente en materia fiscal y específicamente en lo que correspondía a un pago inferior o no pago de el famoso PTU. Digamos que ese es la génesis de lo que es el tema del insourcing en México como una necesidad específica creada para tratar de evadir o de pagar una cantidad inferior en lo que corresponde al pago. Regresamos, Nacho, a lo mismo, la simulación, ¿eh? Porque entonces, digamos, si entiendo bien, eso es una simulación interna. Sí. Lo mismo, ¿eh? Pero es nada más, digamos, en casa. Desgraciadamente eso es lo que sucede, como lo señala Jaime, la creación de los insourcing que han proliferado, pero en una cantidad pues que todo el mundo quiere hacerlos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Si tú eres la NASA, tú vas a construir cohetes, lógico, vas a contratar 1000 empresas de outsourcing, porque va a haber la especializada en hacer el chip, la especializada en hacer el sillón del piloto, la especializada que le va a dar de comer a los pilotos. Contratas miles de empresas de outsourcing, pero nunca la NASA dice, créate una empresa de servicios para que todos hagan esto, ¿no? Eso es lo que hacen aquí en México. ¿Qué es lo que sucede? Pasa el PTU, le llega al director general o al dueño de la empresa, el contador, y le dice, oiga, pues hay que pagar tanto de PTU. Oye, ¿cómo le hacemos para no pagarlo? Pues mire, yo le recomiendo que haga un outsourcing, pero realmente no es un outsourcing, es un insourcing. Separan a la empresa y entonces crean una de servicios para darle los servicios a la empresa que está generando las utilidades. Y de esa manera no pagar el PTU. Pero lo único que se les olvida es que tienen los mismos accionistas, hacen lo mismo, están en el mismo domicilio fiscal, los mismos apoderados, y hay una unidad económica. ¿Por qué le explicas al público lo que es el PTU? Porque también eso me parece muy... La participación de utilidades a que tienen derecho todos los trabajadores es de acuerdo al esfuerzo que logran durante el año hacia su patrón. Pues el patrón, lógico, tiene unas utilidades, o a veces no hay utilidades. ¿Sí? No todos los trabajadores tienen derecho a PTU. Depende de los resultados de la empresa y que la empresa haya reportado en su declaración de impuestos una utilidad y tendrá que repartir bajo una serie de reglas el 10% a sus trabajadores. Ahí está el tema. Como ven, es un tema total y absolutamente económico. Y bueno, son de las situaciones que este país se tiene que tratar de eliminar. Y me gustaría seguir platicando del tema, pero lamentablemente se nos está agotando el tiempo y vamos a tener que irnos una pequeña pausa. Pero no le cambie, que esto está mejor que nunca, ¿eh?
Continúen, por favor, en perspectiva, derecho de empresa. Vamos, esos Muy bien. tan bonitos. Continuamos en nuestro programa Perspectiva, Derecho de Empresa, el programa de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, con este tema del outsourcing que me parece es muy relevante, sobre todo que usted conozca cuáles son, digamos, las fallas, cuáles son las situaciones que nos están realmente afectando como trabajadores, como mexicanos y sobre todo cómo podemos buscar alternativas para poder estar alertas y poder, en lo que corresponda, exigir y hacer valer nuestros derechos y tal vez pedir también a las autoridades que corrijan este tipo de prácticas en lo que se puede corregir. Estás platicando, Nacho, Sí. de lo que es el PTU, de cuál es, en este caso, la ventaja que algunas empresas están llevando a cabo con objeto de no pagarlo, para decirlo con todas sus letras, y estabas hablando de los porcentajes, pero por favor continúa. Sí, pero digo, estas empresas que crean sus insourcing, ¿no? Para ahorrarse un pago de un servicio a una empresa seria de outsourcing y tratar de evadir ciertas obligaciones, pues a la larga les crea un grave problema. ¿Por qué? Porque esas empresas son una unidad económica, de acuerdo jurídicamente, tesis mercado, resoluciones, es una unidad económica, esa empresa. Las dos juntas tendrían que pagar ese PTU. Lo que si lo generó una, le tendría que dar a la de servicios el PTU. ¿Y qué pasa? Que ese PTU no prescribe porque esta nunca declaró ni creó comisiones de reparto de utilidades. Entonces, trabajadores que tengan 10 años trabajando, a la larga podrán demandar a esta empresa Que no el tiene pago nada. de su PTU de 10 años. Mm. Entonces, imagínate el grave riesgo que las empresas se están generando. Digo, ese es un riesgo, esas cantidades, porque a la larga son cantidades impagables y cierran las empresas y acabas con las fuentes de trabajo por unas malas decisiones, es decir, por una mala decisión de una contratación, de un insourcing por consejos del contador o del asesor de la empresa y mal realizado. Pero esto aparte, Jaime, esto debe tener, es algo que debe generar un cierto atasgo social y una afectación de alguna manera seria en contra de las propias políticas de las empresas y en contra inclusive de nuestro propio país. Sin duda, Pepe. Precisamente creo que ahí radica en gran parte la animadversión que en muchas ocasiones se genera con relación a las figuras de la subcontratación, en esta mezcla a veces un poco complicada de poder definir con total claridad. Me ha tocado en foros jurídicos inclusive a colegas especialistas que mencionan a veces de manera poco fundamentada el hecho de que, por ejemplo, es que el outsourcing se creó para evitar el pago de utilidades. No, el outsourcing creció y se desarrolló muy probablemente en países que ni siquiera tienen la figura del pago de utilidades como lo tiene México, como un precepto específico de la Ley Federal del Trabajo. Realmente el origen de la subcontratación tiene otras finalidades, tiene la finalidad de la flexibilidad, tiene la finalidad de darle a las empresas el que se puedan dedicar realmente al negocio y a su especialidad y que otras puedan realizar labores dentro de esta descripción que hemos hecho de toda la cadena del servicio de la subcontratación a empresas que puedan ser especialistas. Entonces, sí hay una gran molestia, hay una percepción muchas veces negativa en este sentido que se ha generado por los abusos, por las condiciones realmente y francamente inadecuadas con las que se han utilizado figuras de subcontratación o similares a la subcontratación con el simple y puro objetivo de evadir
el pago de Impuestos, a ver, impuestos, hemos visto en pedir pago del Seguro Social, pero a ver, Sí. Nacho, las jubilaciones, la gente que trabaja toda una vida, Mira, ¿qué onda? en el tema de la subcontratación, un ejemplo como empresas como Manpower, pues el objetivo del trabajo es temporal, pero eso no quiere decir que no genere, aunque sea temporalmente, va a generar una antigüedad, ¿no? Ejemplo, un ex trabajador que trabaja 6 meses en una subcontratación bien, con seguro social, bueno, pues generó un poquito de antigüedad. Al día siguiente se contrató en otra empresa 3 años donde ya tenía un trabajo fijo y va generando, ¿no? El problema es, mira, hay un ejemplo en Cancún. La industria hotelera le ha dado por contratar puras pagadoras y evadir todas sus responsabilidades de seguro social a los trabajadores, pero eso lo vienen haciendo desde hace 15, 20 años. Y ahorita ya se les está viniendo el problema encima, porque ya hay trabajadores que quieren sus jubilaciones y no están, porque no eran trabajadores subcontratados, realmente era una simulación jurídica que eran trabajadores de las empresas y que los ponen en una pagadora para no pagar sus obligaciones de seguridad social. Entonces, pues ahorita ya se le está viniendo el problema a esas empresas. ¿Por qué? Pues porque todos sus trabajadores se quieren jubilar y entonces van a tener una serie de demandas de tantos años que no les dieron prestaciones, pero ahí donde las autoridades, tanto el Seguro Social como el SAT, deben estar atentos. Claro. Y hacer una supervisión y una auditoría a todas estas empresas que están evadiendo, no tanto ahí en Cancún, sino en toda la República Mexicana, ¿no? Porque en todos lados se cuecen habas, ¿no? Nacho, coincido contigo y déjame subrayar algo que dijiste muy bien. Uniendo a lo largo de la plática temas tan importantes, lo que establece la ley, pues al final no distingue la ley entre si es un insourcing o un outsourcing, ¿no? Las obligaciones son las mismas, los artículos, sí. Y entonces yo te diría que sí, aunque el INEGI hoy nos dice cuántos trabajadores están por outsourcing, te decía la última encuesta por ahí del 16-17% y seguramente ya ahorita somos el 20%. Pero al revés, si tú te vas con las empresas grandes, medianas, que son las que practican el insourcing, ¿cuántas lo tienen? Te aseguro que eran 80% y ya son 90%. O sea, Sigue aumentando en tu concepto. Es tan generalizado, pero suele ser que ahí no hay tanto problema, siempre y cuando cumplas con la ley. Yo toda la vida, ya soy aquí el más viejo de ustedes, y he trabajado en grandes empresas, mi anterior historia en el sector de vinos y licores, y siempre estuve en un insourcing, y no te tratan mal, tienes muchas prestaciones muy buenas y todo, pero hay que cumplir con la ley. Pero sí coincido en que esto fue lo que dijo Jaime, ese poquito que subió el PTU del 8 al 10 hizo que se derramara el vaso, y entonces todos estamos prácticamente ya en estas modalidades de outsourcing, insourcing, y bueno, habrá que la ley trabajar para los dos, ¿no? Bueno, este tema da para mucho y yo creo que podemos tener otros programas que desde luego me gustaría continuar teniéndolos con ustedes para darle continuidad a esto. Me parece muy relevante, pero bueno, tenemos ya que dar nuestras conclusiones y algunos comentarios de ayuda que nuestro público pueda hacer suyos. Entonces me gustaría empezar contigo, Héctor, si nos puedes dar algunas conclusiones, sí, algunos tips sobre este tema. Un par de conclusiones. Venga. Y les cedo la palabra aquí a mis compañeros. Mira, la primera sería que precisamente el tema de que haya prácticas erróneas y abusos ha venido a hacer que, por un lado, el outsourcing esté hoy como satanizado, ¿no? O sea, si trabajas por outsourcing... Oye, pero no es para menos. Claro, digo, perdón, sí, después de escuchar lo que hemos oído, no es, claro, no es que estemos, porque sí, satanizados. Sí, entonces esas prácticas erróneas, esos abusos de algunas compañías que se dedican a la subcontratación de personal y hacen evasión o elusión, es lo que ha venido a hacer que esta industria esté mal vista, y por lo tanto lo que se requiere, y además la precarización del trabajo, o sea, hay que llamarlo tal cual, como decías. ¿Qué se requiere? Pues lo contrario, entrar en que, por un lado, exista un esquema legal donde esté bien tipificado las cosas que se pueden, reguladas, y entonces sí vamos a poder ver una mejoría en el empleo. O sea, lo que al final buscamos es que haya más empleo, más oportunidades para todos.
desarrollo del personal para que si empezó en este nivel pueda pasar al siguiente, en este o en la siguiente empresa. Pero entonces la regularización correcta es lo que nos va a hacer que, llámese subcontratación, etcétera, lleguemos a tener empleos de mayor calidad en el país, mejor remunerados. Muchas gracias. Jaime, tus conclusiones. Completando la idea de Héctor, y ya desde el punto de vista estrictamente jurídico, los grandes perdedores dentro de estos esquemas efectivamente son los trabajadores, pero también quienes contratan los servicios van a ser grandes perdedores en este esquema y no lo hemos mencionado. Por eso yo creo que dentro de todo lo malo y de las deficiencias o áreas de oportunidad que pueda tener la reforma del 2012 y la configuración de los artículos 15A al 15D, por lo menos se establecieron algunas bases que son importantes. Cuidar la forma de contratación de la prestación de los servicios. Cuidar que se tengan contratos individuales de trabajo con los trabajadores que cumplan con los requisitos establecidos por la Ley Federal del Trabajo, no por otras legislaciones alternas que no son aplicables en estos esquemas. El cumplimiento en el pago íntegro y adecuado de lo que son las cargas sociales. El cumplimiento total de lo que sea el pago de los impuestos sobre la renta. Y, por supuesto, que en el tema de las participaciones de los trabajadores en las utilidades se cumplan con las reglas establecidas. ¿Todo es cumplir? La subcontratación no quiere decir que no haya utilidades. Las empresas de cumplimiento sí pagan utilidades. Entonces, hay que a veces desmitificar un poco sobre esta mala percepción que se ha generado algunos elementos que son muy importantes y que para los propios trabajadores y para las empresas que los contratan muchas veces no quedan suficientemente claros. Entonces, el tema de cumplimiento a las disposiciones esenciales es fundamental. De acuerdo. Nacho. Pues mis conclusiones... Todos estamos coincidiendo, sería primero pues, recomendarle a las empresas, a los patrones que si requieren de contratar una subcontratación de personal, contraten empresas serias, que no se metan en problemas posteriores, que no metan a sus trabajadores en problemas a futuro. Segundo, creo que la reforma del año 2012 en el tema de subcontratación no sirve. Quedó corta. Tenemos que hacer una reforma donde esté muy relacionado ley del Seguro Social, leyes fiscales y ley laboral. Y es increíble, el 15D dice que pues, no se puede subcontratar si es para disminuir los derechos de los trabajadores. Pues, ¿cómo ponen ese artículo cuando es un principio constitucional? Los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Entonces no tenía ni por qué ponerlo. Entonces, digo, es un gran ejemplo de por qué no sirvió esa reforma. Sí. Entonces, para mí tendríamos que realmente hacer una nueva reforma, poder, sí, está bien, si el Estado quiere regular a las empresas de outsourcing, que las regule, pero también que apriete a las que no cumplen con sus obligaciones. Pero no ha habido ni siquiera ideas después de este funcionamiento de la reforma de 2012 para hacer esta reforma, sí, con la experiencia que ha habido más reformas de tipo fiscal para tratar de apretar este tema que laboralmente, ¿no? Es decir, el SAT se ha dado cuenta de toda esa evasión y ha tratado de sacar ya disposiciones o de emitir disposiciones que están tratando de llegar a los evasores del outsourcing, ¿no? Nacho, y si me permites, yo diría, sobre todo para el auditorio, que de repente todo esto, aunque parte del auditorio es muy buenos abogados, ¿no? Pero hay que pensar de esta forma, con un ejemplo, el outsourcing. El outsourcing no es malo, igual que el colesterol no es malo, nada más que hay malo y bueno, ¿no? Y entonces yo creo que la gran responsabilidad, además de las personas que damos empleo, de los que nos dedicamos a esto, es el mismo trabajador que busque, como el colesterol, tienes que buscar desarrollar el colesterol bueno para que entonces se vada al malo. Ese es el tema ahorita en nuestro país. Hay que actuar contra el colesterol malo y esperemos que así sea en esta nueva administración. Bueno, pues el tiempo lamentablemente
ya se nos ha agotado. Yo quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes su atención, su participación en este programa. Creo que el público debe estar muy contento de todo lo que hemos podido transmitirles y ellos pueden estar mucho más enterados de lo que está pasando. Yo creo que una de las principales obligaciones que nosotros tenemos como comunicadores es efectivamente comunicar al público, que el público esté enterado, esté informado de lo que está pasando, encontrar de qué maneras hay estos problemas que no han funcionado y buscar, en su caso, corregirlos, porque pues las cosas pueden tener la mejor intención, pero en la práctica simplemente no se da. Y bueno, pues yo te quiero agradecer mucho, Nacho, tu presencia el día de hoy. Creo que ha sido muy agradable tenerte. Muchas gracias, Nacho. Héctor, también quiero agradecerte mucho tu participación el día de hoy. Quiero agradecer también mucho, Jaime, tu participación el día de hoy. Y sobre todo quiero agradecerle a usted su paciencia y quiero agradecerle a usted su participación en el programa de Perspectiva Derecho de Empresa. Nos vemos la semana que entra con un tema muy interesante también. Que pase usted un buen día. Gracias.